Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Sígueme. La Biblia es toda una parábola, según lo dice Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Entonces, no son solo 7 las parábolas del reino descritas en Mateo 13, sino que todo lo que habló el Señor Jesús estaba dicho en parábolas. Ejemplo, cuando el Señor Jesús les habló de las parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos, de las ovejas, de los cabritos, según Mateo 25, del 1 al 46. Igualmente nos habló de las parábolas de la higuera, en Mateo 24, 32 al 34. También encontramos otras parábolas muy populares. La parábola del buen samaritano, de Lucas 10, 25 al 37. La parábola del hijo pródigo, de Lucas 15, del 11 al 32. La parábola de la viña, los obreros, en Mateo 20, del 1 al 16. La parábola de la viuda y el juez injusto, en Lucas 18, del 1 al 8. Y la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 10, del 9 al 14. Fueron entonces muchas las ocasiones en las que el Señor Jesús enseñó con el uso de las parábolas. Estas más o menos están registradas unas 45 parábolas. Bien dice que todo lo habló en parábolas, un lenguaje cifrado, enigmático, que no lograban entender todas las gentes. No todos podían entender ese mensaje, un mensaje enigmático. El Señor les estaba manifestando a ellos el evangelio de los lugares celestiales, un mensaje que otros que lo escuchaban no lograban entenderlo, porque según Mateo, recordemos, los discípulos en el verso 10 se acercan al Señor y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y es que según la doxología del reino del cielo, esta es explicada por parábolas. Y entonces leíamos: el reino de los cielos es semejante. En el verso de Mateo 13:35 nos habla, se refiere en el sentido de que las parábolas tienen un propósito, y sabemos que dice Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré en parábolas mi boca y publicaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, estimados, el propósito de las parábolas era revelar cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Bien decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo que hay una condición de la que hemos hablado, y para lograr esos enigmas ser entendidos, pues se requiere vivir en la condición de una vida en el Espíritu. Bien dice la palabra del Señor: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso está en 2 Corintios 2, del 11 al 12. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que vino a revelar el Hijo de Dios a los hombres por medio de las parábolas? ¿Qué quiere revelar este mensaje enigmático de las parábolas? Las parábolas revelan los enigmas de los tiempos del Cadán, de los tiempos del Edén de Dios. Esta afirmación es la que nos aduce, según también el Salmo 78, en el que dice, verso 1 al 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Cuando dice que quiere revelar los enigmas del Edén, Dios nos indica que entonces este es un Edén muy distinto al Edén terrestre. Entonces, ¿qué será el Edén de Dios del cual nos habla Ezequiel 28:13? Cuando dice, en el Edén de Dios estabas. A este punto entonces encontramos aquí, vamos a iniciar dos cosas para revelar por medio de las parábolas, donde podemos hablar de los dos Edenes, el Edén de Dios y el Edén terrenal. Aquí, para hablar de ese Edén de Dios, allí fueron creados los arches, las primeras creaciones que Dios creó, incluyendo el Hijo del Hombre, que Dios formó allí en este jardín. Era allí en este jardín, en el Edén de Dios, donde el Señor había creado lo más precioso de su semilla, lo que expresa, y luego estaremos hablando de la pequeña semilla de mostaza. Entonces Dios en ese jardín plantó unos seres, ¿cierto?, llamados los archas, los primeros, los primogénitos, los que son llamados aquellos que son del principio. Luego también, pues, iremos hablando del Edén terrenal, ¿sí?, llamado el Edén donde se creó el ser humano. Entonces vamos a mirar este primero desafío de abrir nuestra mente a esta revelación. ¿Y cuál es? Que en Génesis 1, 26 y 27 se habla de una creación hecha, ¿cierto?, en el cual allí expresa la creación de el macho y la hembra, dos en un mismo instante son creados. Y luego, más adelante, en Génesis 2:7, habla de la creación del Edén de Dios, ¿sí?, de los primogénitos, en el cual Dios crea a un hombre llamado Adán, para luego, más adelante, crear la mujer de su costilla. Estos son otros dos Adanes. Eso en referencia a los pasajes de Ezequiel 28:13, para entender lo del Adán celestial, y lo que nos dice Hebreos 12, 22 al 23, cuando, según nos afirma, que nos estamos volviendo a acercar a la Jerusalén celestial, a la iglesia de los primogénitos, los del principio, los arches, y a la compañía de millares y millares de ángeles. Ese es nuestro destino, es allá donde vamos a retornar, es allí donde están las moradas celestes prometidas por el Señor. Entonces, podemos decir que el Edén terrenal es solo una copia y sombra del Edén celestial o el Edén de Dios. Bien dice Hebreos 8:5
y dice que todas las cosas terrenales son solo sombra y figura de las cosas celestiales, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas de arriba, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha dicho y se te ha mostrado. Hebreos 8:5. Entonces, hermanos, el mismo libro de Hebreos nos dice, en el capítulo 11, verso 3, nos dice: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que las cosas visibles fueron sacadas de las invisibles. Así, por lo tanto, si tenemos una Jerusalén celestial, pues también tenemos la representación aquí abajo de una Jerusalén terrenal. Todas son representaciones de las cosas de arriba. Por eso es que las cosas visibles que existen son representaciones de las cosas invisibles. De igual manera, según la carta de Colosenses, Pablo dice que fueron creados los mundos visible e invisible. Colosenses 1:16. Por tanto, si existe lo que les hablaba, una Jerusalén terrenal, es que ha de existir una celestial. Si hay un Edén terrenal, debe existir uno celestial. Si hay un Adán terrestre, debe haber un Adán celeste. Y todas esas cosas visibles son solo un dibujo pequeñito de las cosas celestiales. Bien le dijo el Señor, recordemos cuando estaba hablando con Nicodemo: si les hablo de las cosas terrenales y ustedes no las creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Juan 3:12. Aquí lo que tenemos en intención en este pequeño corto es hablar de lo que Pablo afirma: que no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Entonces, cuando se habla del Edén de Dios, se está refiriendo al jardín de Dios o el huerto de Dios. Esta es la palabra 1598 del diccionario Strong, un diccionario que tiene la traducción del hebreo y el griego al español. Y en la palabra ganán se llama huerto. Significa jardín, huerto, cercado, porción defendida, lugar separado, cubierto y exclusivo. El huerto de Dios entonces era un lugar donde Dios llegaba a deleitarse. Pero era un lugar separado, un lugar rodeado por un vallado. La palabra Edén es la palabra 5731 del diccionario Strong, que significa deleite, placer. Lo que esto nos indica es que el Edén de Dios era un huerto, un jardín para el deleite de Dios. Qué hermoso, de verdad, es saber lo que entendemos nosotros como un jardín de flores. Es un deleite de sus colores, de sus aromas. Es un deleite estar en un jardín de flores. Y que si tenemos de pronto un jardín de frutas, un huerto de duraznos bien amarillitos, de manzanas grandes, rojitas, de mangos rojizos como el atardecer llanero, es un deleite su sabor. No hay nada más rico que un huerto de piñas metenses, son un deleite a nuestro paladar. Entonces Dios creó un jardín para su deleite. Por eso ese jardín de uvas, de melocotones, de papayas son un deleite para nosotros. Por eso es que nosotros también nos deleitamos, porque tenemos algo de la naturaleza de Dios. En ese Edén de Dios es allí donde el Señor sembró árboles, pero esos árboles eran criaturas, donde Él llegaba a deleitarse de sus creaciones. En ese Edén Dios había sembrado árboles. Recordemos, el árbol de la vida, el árbol de la sabiduría, el árbol del bien y del mal. Árboles que de acuerdo a su naturaleza producían frutos, según Génesis 2:8-9.
Y comer de algunos de esos árboles significaba escucharlos, sentarse a oír lo que esos árboles tenían, por dar esos frutos. Comer del fruto del árbol de la vida era escuchar las palabras de vida de las que hablaba el Señor Jesucristo cuando dijo: las palabras que yo les hablo son vida, son espíritu y son vida. Entonces, el comer del árbol de la sabiduría era un deleite, y el comer del árbol del bien y del mal, aunque era el único árbol prohibido, habían muchos otros árboles. ¿Y qué era comer del árbol? Era recibir enseñanzas, un ser que hablaba de lo bueno y de lo malo. No era comer y atragantarse con una manzana, como nos han explicado por mucho tiempo. Esa es una representación terrenal. Era recibir enseñanzas, y ese fue el pecado en el cual incurrió Adán y Eva. El paraíso fue sellado con fuego. Tras la caída, Adán y Eva fueron echados del Edén, pero no fue solo un castigo, fue una sentencia eterna, porque allí, en el corazón del jardín, aún estaba el árbol de la vida, y si lo tocaban de nuevo, serían inmortales en su corrupción. Dios no les dejó opción. En la entrada colocó querubines, no ángeles tiernos, sino guerreros celestiales, con rostros de relámpago y alas afiladas como espadas, y junto a ellos, una espada, una que nadie podía enfrentar. Giraba sola, ardía con fuego vivo, su filo no cortaba carne, partía el alma. La espada flamígera no era un símbolo, era una barrera viviente, consciente, impenetrable. Nadie entró jamás al Edén después de eso. Y lo más brutal es esto: esa espada sigue allí, ardiendo, girando, esperando, porque el Edén no desapareció, solo fue ocultado, sellado por una llama que arde con la justicia de Dios. Si quieres adquirir el libro apócrifo de Enoc, solo entra al enlace de mi perfil y descubre la realidad alterna.